Bienvenidos a la entrevista en France 24. Hoy tenemos un invitado especial, el ministro de Educación y de la Juventud francés, Jean-Michel Blanquer, quien nos acompaña en el estudio. Señor ministro, bienvenido. Gracias. El ministro Blanquer es un protagonista de la reforma educativa que ha tenido lugar en Francia. Es un viejo conocedor de Colombia, lo veremos enseguida. Y es la persona que ha estado adelantando la reforma educativa en Francia, la ley que se aprobó recientemente, de la cual vamos a hablar, pero al mismo tiempo es una persona cuyos vínculos con Colombia lo han traído en este viaje. Entonces vamos a empezar preguntándole, señor ministro, ¿qué lo trae a Colombia? Entiendo que viene a participar en una reunión de la Comisión de Sabios convocada por el presidente Duque en Cartagena. Cuéntenos un poco sobre este viaje. Bueno, hay relaciones estrechas entre Francia y Colombia en materia de educación desde siempre. Y entonces es una nueva etapa de esta relación muy estrecha. Yo fui ayer en el Liceo Francés de Bogotá y he hablado con los distintos responsables de los 4 y muy pronto 5 liceos franceses de Colombia para ver los desarrollos, la atractividad de estos liceos. Pero también vení para hablar con las autoridades colombianas porque hay este nuevo comité de sabios que es algo muy interesante a mi modo de ver y que tiene mucho que ver con el consejo científico que hemos creado en Francia para ayudarme a tomar decisiones en materia de educación a la luz de las ciencias. Entonces creo que con el comité de sabios hay algo similar. Además hay unos franceses en este comité de sabios, entre los cuales Stanislas Dehaene, quien es un gran profesor de ciencias cognitivas, que es el presidente del Comité Científico francés. Y usted ha sido, digamos, como la figura visible, el gran protagonista de una reforma educativa que está en curso en Francia. La ley que se aprobó y lo que se ha llamado la Escuela de la Confianza está basada en unos principios interesantes. Yo pienso que algunos de ellos podrían eventualmente tener enseñanzas o aplicaciones eventuales en procesos de reforma educativa y de modernización de la educación como los que están en curso en Colombia. Una cosa que me llamó mucho la atención fue la manera como lo resumen, es leer, contar, escribir y respeto para el prójimo. Ese como eslogan, ¿qué contiene? Bueno, es mucho más que un slogan, es una manera de decir que los primeros años de la vida son fundamentales y entonces que en cualquier país, en Francia como en otro país, debemos pagar mucha atención a lo que pasa para el niño durante los primeros años. Por eso la ley plantea la instrucción obligatoria a 3 años para poner mucha atención a lo que llamamos en Francia la escuela maternal, preescolar, entre los 3 y los 6 años, porque este momento se debe tomar mucho en serio. Hay canción, hay placer, hay juegos en esta escuela, pero detrás de los juegos y de la música y de todos estos elementos que permiten al niño de tener confianza en la escuela y de tomar placer en los aprendizajes, detrás de todo eso hay muchos retos, como el vocabulario del niño, por ejemplo, porque si queremos combatir las inegalidades y si queremos el éxito de cada niño, debemos tener un niño con un lenguaje rico cuando empieza la escuela elementaria, o sea, a los 6 años, cuando va a aprender a leer, escribir y contar. Y entonces este esfuerzo de poner mucha energía, innovación pedagógica y también de rigor pedagógica para que todos los niños sepan leer, escribir y contar, me parece fundamental. Un elemento central de esa reforma ha sido la red de educación priorizada en los barrios o las comunas más desfavorecidas, más pobres. Ustedes han desdoblado las clases, tienen un mínimo bastante pequeño de alumnos por clase. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Y yo se lo pregunto también un poco desde el punto de vista de la Colombia rural, donde tenemos una situación, hay una inmensa desigualdad. Nosotros tenemos en Colombia educación top class en colegios bilingües internacionales y hablábamos hace un rato, uno va a zonas como el Guaviare o a otros lados y los niños reciben clase debajo de un árbol sentados en la tierra. Reformas como esta de tratar de tener clases más pequeñas con menos alumnos pueden tener un impacto en zonas desfavorecidas como las zonas rurales colombianas. Sí, creo que sí. Hay una serie de cosas que hacer para las zonas más desfavorecidas. La primera es de estar seguro que el ambiente físico es correcto.
La segunda es de tener un número de niños en la clase razonable, sobre todo para estos años claves que son alrededor de 5 o 6 años, cuando el niño empieza a entrar en los saberes fundamentales, en particular la lectura. Y entonces eso viene también con una evaluación científica, viene también con métodos que han hecho prueba de su eficacia en materia de lectura. Todas estas cosas lo hacemos en los barrios pobres de Francia y ahora 300.000 niños de Francia aprovechan estas medidas. Y entonces esperamos mucho de este tren de medidas porque pensamos que durante los próximos años eso va a permitir que no haya más diferencia entre los resultados de los barrios más pobres y el resto del país. De los niños. En materia digamos, como una línea gruesa de la reforma, tiene que ver con todo el tema de la educación para el desarrollo sostenible, con sensibilizar a los estudiantes en temas ambientales, de cambio climático y todo. ¿Cómo están implementando esa parte? Bueno, hemos hecho un trabajo con los alumnos mismos, los alumnos de los liceos franceses de toda Francia, como los otros jóvenes del mundo. En marzo pasado dijeron su voluntad de ser actores de la acción para el medio ambiente. Y entonces hemos tomado eso en serio, hemos creado comités de alumnos para hacer propuestas, y entonces los delegados de todos los liceos de Francia, 30 delegados, conmigo han trabajado a 8 propuestas para movilizar a los alumnos para el medio ambiente. Eso quiere decir 2 cosas. Medio ambiente en nuestros programas, especialmente en nuestros programas científicos de aprendizaje para los alumnos, y en segundo lugar, acciones concretas de los niños en el futuro para el medio ambiente, por ejemplo, la vegetalización de la escuela, la contribución a la biodiversidad de parte de los alumnos con vegetales, animales en el ámbito escolar. Todo eso para que tengamos en el futuro una generación de actores, no de personas con temor del futuro y con depresión frente al cambio climático, sino por el contrario, personas con optimismo y también sentido de ser actores de los cambios necesarios. Muchos y muchas Greta Thunberg, la chica sueca. Sí, con optimismo. Ajá. Muy bien. Un punto que yo creo que en nuestras sociedades se le presta muy poca atención y tiene poca relevancia es el problema de los niños con discapacidad. Creo que la reforma de ustedes tiene un capítulo especial sobre eso. ¿Qué tipo de cosas están haciendo y qué tipo de cosas podrían ser útiles en América Latina de la experiencia francesa? Bueno, ha habido en Francia un trabajo desde 20 años para alcanzar a tener los niños con discapacidades dentro de la escuela, cada vez que se puede. Y entonces ahora hay más de 350.000 niños en el sistema francés que están en esta situación, y hemos también creado acompañantes para ayudarlos durante el día. Pero eso se hizo en el pasado a veces sin una gran calidad del servicio realizado. Y por eso la reforma es una reforma que cambia la organización para que en cada red de escuelas haya estos acompañantes con buenos contratos, con una buena formación y con un trabajo de equipo con los profesores, porque también hay que dar formaciones a los profesores mismos para que tengan soluciones frente a los problemas del cotidiano. Y entonces eso es un elemento de progreso enorme, no solamente para los niños mismos y sus familias, sino también para la escuela en sí, porque eso permite a los otros alumnos de entender lo que son los problemas del otro, y también permite de tener una cultura de la personalización del camino del niño dentro de nuestro sistema escolar. Muy bien, muy bien. Se me quedan algunas cosas sobre las que quería conversar con usted, por ejemplo, este énfasis en la laicidad que siempre ha tenido la educación francesa y en el cual usted está insistiendo, el tema del servicio cívico, que en países, por ejemplo, tan desiguales como este es importante fomentar en los niños, pero no me quiero despedir de usted sin que hablemos un poquito de Colombia. ¿Por qué los lazos tan particulares con Colombia? Usted tiene este librito que se llama La Colombie, que pronto se va a traducir.
¿Por qué ese interés particular de un ministro de Educación francés por Colombia? Porque viví aquí hace casi 30 años ahora. Y entonces vivir en Colombia es amar a Colombia. Y entonces me enamoré y fue en los años 89, 90, 91. Y entonces trabajé sobre la nueva constitución, sobre la descentralización en Colombia, sobre temas institucionales de Colombia. Y desde luego he trabajado sobre Colombia, viniendo aquí, trabajando sobre América Latina en general como profesor de Derecho Constitucional, y yo fui director del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París durante 6 años, y entonces sigo con muchos amigos aquí y siempre he querido seguir lo que pasa en Colombia, y también para dar un análisis y una imagen de Colombia al exterior que sea una imagen optimista. Porque es un país optimista, ¿no? Sí, porque pienso que, por supuesto, hay muchos problemas, pero muchos países, como en otros países, y también muchos problemas específicos, pero también hay posibilidades del país que se ven más hoy y que pueden hacer pensar que en el siglo XXI Colombia será un país muy importante en el mundo. Sí, con la implementación de los acuerdos con las FARC, el proceso de paz, como lo llamamos aquí, funciona, eso podría ser otra perspectiva. Quería terminar leyéndole y pidiéndome que me comente un momentito una pequeña cita de la parte final, como de las conclusiones de su libro. Traduzco aquí espontáneamente. Colombia está ante el desafío de cambiar de paradigma económico para convertirse en un país de altos ingresos. La mejora de su productividad, la inversión en la innovación, incluidos los sectores agrícolas e industriales, la disminución de las desigualdades y la mejora de la educación son las claves de ese cambio. Sí, me parece que es un resumen de los desafíos económicos y sociales del país, tomando en cuenta las grandes tendencias de este siglo. Hay una riqueza natural fenomenal en este país, entonces cuando el gran desafío de la humanidad es la biodiversidad, es cierto que Colombia tiene posibilidades de tener una economía verde en el futuro, y también yo creo que hay una riqueza de los recursos humanos aquí, con muchas universidades, con una calidad de la educación para los que pueden seguir. Entonces, si se alcanza el desafío de acabar con las inigualdades a través de la educación, el futuro de Colombia puede ser muy positivo. Señor Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación y de la Juventud francés, muchas gracias por venir a los estudios de France 24 en español en Bogotá y por concedernos esta entrevista. Gracias. Y a ustedes, nuestros televidentes, síganos en France 24 y france24.com. Hasta la próxima.